Bueno, les damos un cordial saludo. Bienvenida para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, de nuestras plataformas. Un saludo especial también para todas aquellas personas que nos escuchan y nos siguen a través de este medio, Busco en Ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia del evangelista Germandiel Mogollón en su segmento Dios de lo Imposible. Así que bienvenido, Germandiel, ¿cómo estás? Gracias, muchas gracias, Jorge. Estamos muy bien, contentos, gozosos de estar nuevamente aquí con ustedes y con toda la audiencia de Busco en Ti. Estamos bien, gracias al Padre. Jorge, ¿tú cómo estás? Bueno, todo muy bien, Germandiel. Gracias al Padre, como tú dices. Aquí contentos de recibir cada día sus bendiciones, de poder estar activos un día más, de poder saber que contamos con su paternidad, de poder saber que hemos vencido esa orfandad en la cual vivimos por mucho tiempo, sabiendo que teníamos ese padre allí que estaba dispuesto para cada uno de nosotros, pero pues desafortunadamente como seres humanos nos enfocamos en cosas muy diferentes a lo que es buscar ese reino, a lo que es buscar ese padre, a lo que es despojarnos de esas orfandades que mantenemos, tanto espirituales como físicas. Entonces aquí es importante que nos sentemos a meditar cada día que tenemos, que es una oportunidad para empoderarnos de esa paternidad y recibir cada bendición que el Padre tiene para cada uno de nosotros en esos días que recibimos por amor, por misericordia de nuestro Padre. Amén, amén, así es. Es muy cierto, Jorge, lo que comentabas. Yo creo que pues debemos afianzarnos como hijos de Dios en esa paternidad pues que Él nos da. Él es nuestro Padre. Es muy importante, amados hermanos, bienvenidos todos, o que veamos a Dios también como un padre. Él es nuestro padre, Él fue quien nos creó, ¿verdad? Y entonces, sobre la base de eso, entonces, nosotros tenemos identidad, ¿verdad? Muchas personas que, pues sí, necesitan del amor del Padre, necesitan un Padre, y Él es nuestro Padre por excelencia. Sí, ciertamente, aquí en la tierra tenemos a un Padre terrenal, aquellos que lo tienen, ¿verdad? Pero también el creador de nosotros, nuestro Padre Celestial, es nuestro Dios, es nuestro Abba, es Yahweh, no sé cómo usted le llame, pero Él es nuestro Padre por excelencia, hermano. Así que no estamos solos, no estamos huérfanos, Dios está con nosotros, Dios cuida de nosotros y tenemos que entender eso, tener eso por revelación y caminar en fe con esa convicción, hermano, en el nombre de Jesús. Hoy nuestro tema a llevar a cabo es el estruendo de Dios, amados hermanos, el estruendo de Dios, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de estruendo, la palabra estruendo tiene que ver con un ruido, ¿verdad? Es un ruido como grande, ¿verdad? Es algo que se siente allí, un ruido grande, es un estallido, es un estrépito del Padre. Y ya vamos a ver que según la palabra de Dios, la Biblia, se nos tipifica o nos da a entender que, bueno, muchas veces el Padre se manifestó con un estruendo, ¿verdad? O con un estrépito, ¿verdad? Lo contrario de esta palabra es silencio, ¿verdad? Es el antónimo. Pero cuando hablamos de estruendo, hace referencia a eso, a un sonido grande, a un como un estallido, a un, ¿verdad? El Padre se hace sentir, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Entonces, algo importante o la palabra, una palabra que está en Job capítulo 37 verso del 2 al 5, ¿no? Hace referencia, amados hermanos, y cuando tomaba nota allí, pues es impresionante, digámoslo así, que como el Padre me ministraba que cosas suceden por causa de su estruendo, ¿verdad? O de su estrépito. O sea, cuando el Padre desea manifestarse, hermano, pues a través de un estruendo, de un ruido grande, ¿verdad? Entonces cosas suceden. O sea, es como que el Padre está diciendo, bueno, aquí estoy yo, hermano, en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? En el buen sentido de ese rugir del Padre, de ese sonido, de ese estruendo, ¿sí? Me hace recordar un testimonio que en una oportunidad estábamos en una congregación y había una evangelización, ¿verdad? Y todo o gran parte de las personas de esa iglesia salieron, ¿verdad? A evangelizar. Entonces, mientras ellos oraron,
horas antes se oró para esa evangelización, ¿verdad? Y le pidieron, se le pidió allí señales al Padre de que ese era el momento, de que ese era el día, de que esa era la zona. Y qué tremendo, hermano, que cuando salieron a evangelizar, dice que pues se escuchó como exactamente como eso, como un estruendo del Padre, como un rugir del Padre. Y eso era una señal del Padre, dando a entender de que Él estaba con ellos, ¿verdad? Con esa evangelización, con ese tiempo. Y bueno, como le decía, esto para ejemplificar o dar a entender y dar testimonio de que el Padre es real, hermano, que cuando Él necesita o cuando Él quiere manifestarse, lo hace de cualquier forma, hermano. Si es a través de este estruendo, de este ruido, pues así lo va a hacer el Padre Celestial en el nombre poderoso de Jesús. Job capítulo 37 verso del 2 al 5, hermano, dice, oíd atentamente el estrépito de su voz y el sonido que sale de su boca. Debajo de todos los cielos lo dirige, y su luz hasta los fines de la tierra. Después de ella brama el sonido. Truena él con voz majestuosa, está hablando del Padre, ¿verdad? Y aunque sea oída su voz, no los detiene. Truena Dios maravillosamente con su voz, Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos. Entonces, como le decía, el estruendo de Dios cuando Él truena, hace grandes cosas que nosotros no entendemos, hermano. Por ejemplo, y esto tipifica, wow, que el Padre se manifiesta a través de sonido, hermano. O sea, por ejemplo, proféticamente nosotros muchas veces usamos el chofar, que significa, es un sonido de Dios, ¿verdad? Cuando el Padre mandó a Josué, ¿verdad? Que con aquellas personas a que dieran vuelta a aquellas murallas, dice que iban sacerdotes al frente con trompetas, personas allí con trompetas. Es que el sonido del Padre tiene algo allí espiritual que produce que Él se manifieste, el Padre se manifieste, ¿verdad? Entonces, es algo que Él ha establecido. El estruendo de Dios es algo real, hermano, porque muchos decimos, bueno, pero como que eso no, el Padre no es así o Dios no se manifiesta de esa forma. Es cuando, como le decía, cuando Él quiere manifestarse, lo hace, hermano, como Él quiera hacerlo. Y también me llama la atención que en una oportunidad estaba hablando con un hermano y sin yo buscar esa conversación, él comienza a hablarme y él me comienza a decir que Dios le hablaba a él a través de la naturaleza, ¿verdad? Entonces que él me comentaba que Dios, cuando por ejemplo hay rayos, hay truenos, esa era la revelación que él tenía, hermano, pero tiene sentido lo que él estaba diciendo, porque él dice que cuando habían truenos o algo, era Dios mismo hablando a la humanidad, o sea, tiene que ver, hermano, tiene algo de sentido, en el sentido de que Dios está hablando a su humanidad, hermano, de que Dios está diciendo algo, que Dios puede usar la naturaleza para hablar, claro que sí, hermano. Entonces, la voz del Dios eh, como un estrépito, hermano, sí, como un estruendo, o sea, Dios usa su voz para manifestarse, para manifestar su gloria, para hacer cosas inescrutables, usa su estruendo, usa su voz, usa su estallido, hermano, ¿sí? En el nombre de Jesús. Y vemos en Apocalipsis capítulo 14, en el verso 2, Apocalipsis capítulo 14. En el verso 2 dice, hermano, que y oí una voz del cielo como un estruendo, ¿verdad? De muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Entonces, aquí pues en Apocalipsis está diciendo que oyó una voz del cielo como un estruendo, hermano, ¿sí? Como que parecían muchas aguas, como sonido de gran trueno. Entonces, en lo que le decía, o sea, esto se escucha, hay experiencias de personas, ¿verdad?, que han escuchado esto allí en Apocalipsis sale, pero también hay otros hermanos. Entonces, lo que quiero darle a entender es que Dios se manifiesta, hermano, que Dios habla a través de diferentes formas, que mayormente cuando él utiliza su ruido, ese sonido grande, ¿verdad? Es porque, bueno, va a hacer cosas grandes, hermano, ¿sí? Porque es como que él también está trayendo orden, abriendo espacio,
manifestando su gloria en el nombre poderoso de Jesús. Y oí una voz del cielo, o sea, y amado hermano, hay sonido del cielo, no sé si a usted le ha pasado, pero yo particularmente he tenido testimonio de escuchar, ¿verdad? Sonidos del cielo, ¿sí? Así que esto es real, hermano, o sea, no testificamos, como le decía, para vanagloriarnos o para creernos mucho más espirituales que otros, no, simplemente para dar evidencia de que Dios existe y es real y que se manifiesta de diferentes formas. Entonces, Dios, hermano, utilizará su voz como un estruendo, utilizará su voz, él mismo utilizará su voz también, amado hermano y hermana que me está viendo, y utilizará mi voz, hermano, porque nosotros somos un chofar de la gloria de Él, somos un portavoz de Él, hermano. Entonces muchas veces Dios utiliza nuestra voz también para traer orden, para edificar, para bendecir, para que se establezcan cosas, hermano. O sea, nosotros tenemos, hermano, hay autoridad en nuestras palabras, teniendo sabiamente buen uso de esa autoridad, ¿verdad? Pero Dios utilizará o usará nuestra voz como un estruendo en muchas oportunidades, hermano, ¿sí? Como le decía, es para traer orden, es para Él glorificarse, es para Él manifestarse, Él lo puede hacer, hermano, pero también nos usará a nosotros, a usted y a mí, para, pues, como ese chofar, como ese sonido, para Él glorificarse, hermano, en el nombre poderoso de Jesús. Entonces, y he aquí qué pasa, hermano. He aquí la gloria de Dios, amado hermano. ¿Sí? He aquí el estruendo de Dios se manifestará y vendrá la gloria del Padre. ¿Sí? Vemos en Ezequiel capítulo 43, verso 2, hermano. Ezequiel 43, verso 2, donde nos dice, he aquí la gloria del Dios de Israel que venía del oriente y su sonido era como el sonido de muchas aguas y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Amén, ¿sí? He aquí la gloria del Dios viviente, que venía como un sonido, hermano. No sé, pero si usted es espiritual, si somos espirituales, muchas veces Dios, hermano, nos va se va a anticipar en nosotros, nos va a decir que viene su gloria, que Él se va a manifestar, hermano. Así como lo hizo con Moisés, hermano. So, cuando Él le dijo, tienes que sacar este pueblo de la esclavitud, tienes que salir de Egipto, ¿verdad? Pero fue porque Dios a él le dio la instrucción, él escuchó la voz, ¿verdad? Y obedeció. Así muchas veces hace nuestro Dios. Dios muchas veces se nos va a anticipar con voz allí de estruendo, que como sonido de muchas aguas, como dice allí en Ezequiel, ¿verdad? Y aquí la gloria de Dios, amado hermano, ¿sí? Como el profeta cuando estaba con Jesse, Dios se le estaba anticipando, le estaba diciendo que venía lluvia, aunque el otro criado no lo veía, el profeta sí lo veía, ¿sí? Entonces, se hace necesario estar nosotros conectados con Él para saber escuchar lo que Él nos está hablando. Por eso el profeta Ezequiel dice allí, he aquí la gloria de Dios en otras palabras, ¿verdad? Que Él la escuchaba, que se veía venir como sonido de grandes aguas, ¿verdad? Estoy parafraseando. Y eso es lo que el Padre quiere hacer, hermano, ¿sí? Aun cuando llega un momento en que muchos quizás te dicen, pero no he sentido la gloria de Dios, o Dios está como en un silencio, o hay como un sonido de un desierto, ¿verdad? Usted se imagina en un desierto, lo que se escucha es silencio, ¿verdad? Pero Dios está allí, Dios está preparando el estruendo de Él para Él manifestarse, ¿verdad, hermano? Él está esperando el momento propicio para Él decir, yo vengo, ¿verdad? Yo vengo y cuando Él decide hacerlo, entonces no hay nada que suceda. Es como cuando dice que el ángel de Jehová, el espíritu de Jehová, derrotó a muchos hermanos soldados en aquellos tiempos y ellos estaban siendo amedrentados por un gran ejército, ¿verdad? No recuerdo ahorita el nombre del rey, pero era un rey poderoso que los amenazaba y que le decía que al día siguiente ellos iban a morir. Y quienes terminaron muertos, hermano, fue el ejército de este gran rey. Por solamente el espíritu, el ángel de Jehová los derrotó. Ellos no tuvieron ni necesidad de pelear, hermano.
porque fue el mismo Espíritu de Dios que le dio la victoria por el estruendo de él, por el estrépito de él, porque Dios se manifiesta allí cuando el enemigo arrecia, cuando hay las probabilidades bajas, que te dicen, wow, pero siento que esta probabilidad de que esta cosa suceda, y ahí es donde Él se manifiesta, hermano, porque Dios está viendo tu situación, lo que usted y yo estemos pasando, entonces Él está allí presente, hermano, y Él ve las cosas, ¿verdad? Y Él hace justicia. Entonces Él se manifiesta aún en esos momentos de silencio, solamente que Él está preparando ese ruido grande, ¿verdad? Para decir Él que ahí está el Padre Celestial, ¿verdad? Tengamos paciencia, esperemos el momento que Dios no lo ha dejado, hermano, solo que Él está preparando. Quizás muchas veces Él le va a decir, pero activa el sonido tú, activa el sonido grande, el ruido grande tú, hazlo tú, manifiesta la gloria tú, o muchas veces Él lo va a hacer Él, ¿verdad? Él va a abrir espacio, Él va a abrir puertas donde nadie puede abrir por causa de su sonido, de su estruendo, ¿verdad? En el nombre poderoso de Jesús. ¿Y qué hace el estruendo? El estruendo desplaza al enemigo. Como le decía, su estruendo anuncia su presencia, hermano. También el, la victoria, ¿verdad? Al respecto a lo que se levanta. ¿Sí? Su estruendo desplaza al enemigo. Su estruendo le va a dar la victoria, hermano, porque Él es un Dios que está con su Hijo. Como decía Jorge al principio, nosotros tenemos que tener paternidad, no estamos solos, no estamos huérfanos, Dios está allí con nosotros y Él nos va a dar la victoria. Dice Job capítulo 36, ah, en el verso 33, hermano. Job 36, en el verso 33 dice, el trueno declara su indignación y la tempestad proclama su ira contra la iniquidad. ¿Sí? Bueno, en otra versión dice que su estruendo anuncia su presencia, lo que ya le había leído. También el ganado respecto a lo que se levanta. Esta es otra versión, ¿verdad? Su estruendo anuncia su presencia, hermano. También respecto a la victoria o al ganar respecto a lo que se levanta, ¿verdad? También muchas veces Dios ve iniquidad, como decía la otra versión, Dios ve cosas que tiene que arreglar, ¿verdad? Entonces, pues ahí también Él se manifiesta. Él tiene que dar victoria a un pueblo, quizás un pueblo que está esclavo, quizás personas que están en injusticia. Entonces Él manifiesta su estruendo, hermano, ¿sí? Su ruido, su rugir, para traer el orden que le decía, para manifestar su gloria, para desplazar al enemigo, hermano, ¿sí? Porque se hace necesario. Muchas veces que a veces el enemigo arrecia tanto, ¿verdad? Como el caso de este rey que le decía que enviaba espías, que enviaba personas a amenazar, ¿verdad? Al pueblo de Dios, diciéndole que iban a ser derrotados, que iban a estar muertos el otro día, cosas así. Y quienes terminaron muertos fueron ellos, hermano. Así que nosotros no deseamos mal a nadie, no, como hijos de Dios, no. Tampoco nos vengamos, nada de eso. Todo se lo dejamos en manos a nuestro Dios. Pero lo que sí es seguro es que Él nos va a dar la victoria y que no va a permitir, como dice allí también, hay un versículo que no recuerdo en este momento que dice que verás a mil y a 10.000 caer a tus pies. Está hablando de tus enemigos, ¿verdad? En lo espiritual nosotros lo veremos. Pero eso se lo dejamos al Padre, hermano. Nosotros no nos vengamos, no hacemos nada con referencia a eso. La victoria es del Padre. Quien da bandera de victoria es Él, no somos nosotros. La gloria es de Él y no de nosotros, hermanos. Sí, su estruendo destruye a tus enemigos. Sí, bueno, ya, Segunda de Reyes, capítulo 7 verso 6 dice, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruidos de caballos y estrépito de gran ejército, y se dijeron unos a otros, he aquí, el rey de Israel ha tomado sueldo contra nosotros a los reyes de los Eteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Y dice entonces que allí se había escuchado, hermano, se escuchaba en el campamento el estruendo, ¿verdad? De los carros, de los ruidos de caballo y el estrépito del gran ejército de Jehová y dijeron unos a otros, he aquí el rey de Israel.
Y con lo que le decía, hermano, ¿sí? Dios va a usar lo que tenga que usar. En ese caso usó los caballos, los carros allí. Era el ejército de él. Ellos lo escucharon, hermano, como un estrépito, ¿verdad? Ahí está la palabra. Y dijeron ellos, aquí está el ejército. Dios había decidido manifestarse. Dios había decidido a darle la victoria, hermano, y usó su ejército. Así es nuestro Dios, lo que le decía. Dios le va a dar a usted y a mí la victoria, hermano, en el nombre de Jesús. Y bueno, ya esto se lo había dicho, es el estruendo trae orden, Ezequiel 37, verso 7. ¿Va? Ezequiel 37, verso 7 dice, profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y he aquí un temblor y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Entonces el profeta Ezequiel dice que él profetizó como le fue mandado y los huesos se juntaron, cada hueso con cada hueso. ¿Vale? ¿Qué sucedió allí, hermano? Hubo un orden, ¿verdad? El estruendo de Dios trae orden. Hermano, muchas veces la voz profética, usted si es un profeta, el estruendo de su voz va a traer orden, hermano. Y eso va a incomodar a muchos otros, porque es que no es usted, es lo que Dios ha depositado en usted. Y su voz profética va a traer orden a otros. Porque el profeta, una de las cosas que hace eso, exhorta, edifica, consuela, ¿verdad? Pero también trae orden. Y es decir, es una de la naturaleza del profeta. El profeta ve lo que está desordenado y lo proféticamente ¿verdad? Lo pone en orden, hermano, ¿sí? Por eso que el profeta Ezequiel dice, él profetizó, ¿sí? Él soltó la palabra, ¿sí? Y los huesos se juntaron, hueso, con hueso, ¿sí? Entonces, profetice, hermano. Si usted es un profeta, profetice, pero profetice genuinamente lo que el Padre le está hablando, ¿verdad? Lo que Dios le está diciendo, para que traiga orden. Por eso es que Dios usa a los profetas. A muchos los usa, pues, para eso, para las naciones, porque tienen que darle una palabra a una nación y tienen que traer orden. Entonces, él utiliza a sus profetas. Él revela primero a los profetas, como lo ha dicho, allí estoy parafraseando, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Entonces, y en otra versión dice que el estruendo trae un estremecimiento. Leímos Ezequiel 37:7, que dice que, bueno, pero en otra versión hace mención, perdón, de que él trajo un estremecimiento, ¿verdad? Cuando él profetizó, trajo un estremecimiento, produjo orden, hermano, sí, produjo orden. Por eso es que, hermano, muchos reyes, bueno, también como sabían, hermano, los reyes sabían quién era un profeta, los reyes sabían la importancia de un profeta, los reyes sabían la importancia de una palabra profética, por eso ellos consultaban, algunos de ellos consultaron a los profetas, ¿verdad? Sabían que ellos traían orden, porque sabían que eso producía el estruendo de Dios y que tarde que temprano, pues esa palabra se iba a cumplir, aunque habían otros profetas, ¿verdad? Muchos de ellos se aliaron con los reyes, habían profetas de Acá y todo eso, pero si usted y yo somos profetas genuinos, o sea, nosotros no nos vendemos, no, hermano, nada, ni absolutamente ni cobramos ni nada, porque simplemente soltamos la palabra que Dios nos da, ¿verdad? Y esa palabra produce un estruendo, produce un estremecimiento, va a producir orden, va a producir bendición, va a arreglar lo que se tenga que arreglar, hermano. Y eso es lo que Dios hace. Dios se va a manifestar con un estruendo, con un sonido, para traer orden, para traer justicia, para que haya paz y para que haya pues tranquilidad, hermano. Ya estamos pues finalizando. Quiero pues que entendamos que Dios, el estruendo trae la manifestación de Dios, ¿sí? Como eso ya lo habíamos hablado. Hechos capítulo 2 verso del 2 al 4. Hechos 2 verso del 2 al 4 dice, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados.
y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces, de repente, dice allí, ¿verdad? Vino un sonido, un estruendo, como un viento recio, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Los llenó a ellos, el Espíritu Santo, comenzaron a hablar en lengua. Esto, hermano, para dar a entender que, como le decía, Dios es real, se manifiesta como Él quiera manifestarse, hermano. O sea, como, también como le decían muchas personas que no creen en las manifestaciones de Dios, y Dios así lo hace, hermano. Cuando Él desea manifestarse, Él lo hace como Él quiere. Si alguien habla lengua, bueno, habla lengua, esas son manifestaciones del Espíritu, ¿verdad? Bueno, y también vemos allí el caso de Pablo cuando estaba allí en la cárcel, ¿verdad? Dice que pues esa fue una manifestación gloriosa del Padre que dice que, bueno, vino como una manifestación, como un terremoto, ¿verdad? Un estruendo. Eso fue el Padre produciendo un estruendo, hermano, porque estaba viendo que este hijo de él, este apóstol, ¿verdad? Que solo estaba enfocado era en predicar el Evangelio, pues estaba sufriendo una injusticia, hermano, y tuvo que manifestarse él de una forma, digamos, como inusual para rescatarlo, para salvarlo. Se le presentó un ángel, le abrió las puertas. Usted sabe, ¿verdad? La historia, pero así es nuestro Padre Celestial, hermano. Él, pues, hará cosas gloriosas. Como habíamos leído por allí en un pasaje, Él se manifestará, hará cosas maravillosas, producirá una gloria, hermano, que, o sea, que solamente Él la produce, no somos nosotros. Quizá usted dice, pero yo he experimentado la gloria, sí está bien. Pero démosle paso a que Él se manifieste. Escuchemos la voz de Él, seamos obedientes, dejamos que Él haga cosas que nosotros nunca habíamos experimentado por causa de Él, por causa de su estruendo, por causa del rugir del león de la tribu de Judá, amado hermano, en el nombre poderoso de Jesús y de Yeshua. Finalmente vemos en Jeremías 51, 55, que Dios, hermano, te dará la victoria. Solo hay que confiar, hermano. Dios le dará la victoria a usted y a mí. Solo confíe, hermano. Solo tengamos eso. Que nos demanda Él? Confianza, fe, una fe muná. Vemos en Jeremías capítulo 51, hermano. Jeremías 51. Jeremías 51. 55, hermano. Dice, porque Jehová destruirá Babilonia y quitará de ella la mucha jactancia y bramarán sus olas y como sonido de muchas aguas será la voz de ellos, ¿sí? Entonces, ¿qué está diciendo? ¿Sí? Jehová destruirá Babilonia y quitará de ella la mucha jactancia y bramarán sus olas. Hermano, esta es una de las manifestaciones que Dios hace, que Jehová destruya Babilonia, ¿verdad? Dice que quitará de ella la mucha jactancia, ¿sí? Esa es una de las cosas que Dios obra a través del ser humano, pues hace que nuestro orgullo mengue, nuestro ego mengue, hermano. Y para eso nosotros simplemente nos rendimos a Él. Los hijos de Dios nos rendimos a Él, rendimos nuestra causa, nuestra obediencia, nuestra vida, nuestra agenda totalmente a Él. Pero también Dios se manifiesta para eso, para destruir pues al enemigo, hermano, para destruir a Babilonia, para hacer lo que él tenga que hacer. La razón que lo hace es que, bueno, es para acomodar las cosas, para que haya paz, para que haya tranquilidad, para que se manifieste su gloria, hermano, ¿sí? Y para que él se lleve la gloria, como siempre le decía, no es el hombre y para que vivamos bajo los estatutos, principios y de él, hermano, ¿sí? Se hace muy difícil, hermano, vivir en este planeta sin los principios de Dios, sin los mandamientos de Dios, porque los principios, y no sé por qué estoy hablando de esto, pero
de Dios son para vivirlos, experimentarlos y cumplirlos, hermano. Una persona o un hombre que decida caminar sin los principios y los preceptos de Dios, hermano, va a ser muy difícil, ¿verdad? O sea, las cosas se le van a complicar, ¿sí? Por eso el llamado de Dios es a que nos alineemos a Él, vivamos bajo sus principios, sus mandamientos, experimentemos su gloria, so, y que podamos nosotros, hermano, experimentar este sonido, este estrépito y este estruendo de Dios que Dios quiere hacer en estos tiempos para darnos a entender que de Él y solamente de Él es la gloria, hermano. Así que muchas bendiciones. Dios les bendiga. Bye bye.